Bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema tributario. Bien, ¿cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Bueno, buscamos que los estudiantes sean capaces de explicar cómo funciona el sistema tributario en nuestro país y, en este caso, cuál es el impacto en el desarrollo económico y social. Vamos a empezar entonces por definir o conocer acerca de qué es un sistema tributario, ¿correcto? Muy bien. Justamente aquí tengo un texto que estoy compartiendo con ustedes, en la cual nos definen qué es un texto, o perdón, qué es un sistema tributario. Bueno, un sistema tributario básicamente es, sin duda, un conjunto ordenado, racional, coherente de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en nuestro país. Es decir, son aquellas entidades que son parte del Estado peruano que buscan recaudar. ¿Con qué propósito? Obviamente para poder realizar una serie de obras, hospitales, colegios, carreteras, etcétera. Ahora, hay dos elementos fundamentales en este sistema tributario peruano. Una de ellas son las políticas tributarias. Está pues constituida, como lo menciona en el texto, por los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan el sistema tributario, en este caso el gobierno central a través de sus instituciones realizan obviamente las políticas adecuadas para que esas se puedan aplicar. Y tenemos en este caso luego las normas tributarias, ¿no? Conformadas por los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la política tributaria, ¿no? Cuando me refiero a normas, me refiero a las leyes que se van a realizar y que cuya responsabilidad es del gobierno central. ¿Por qué se llama profesor tributo? Porque está compuesta por tres mm, em, elementos, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos los impuestos, tenemos la tasa tributaria y las contribuciones. ¿Cuáles son las entidades que se encargan, obviamente, de cobrar, de realizar estas acciones, en la cual pues la población tiene que contribuir, tiene que pagar? Bueno, para ello vamos a hablar acá acerca de la clasificación de los tributos según su administración. Por ejemplo, tenemos en primer lugar al gobierno central. Por ejemplo, ellos se encargan principalmente de las tasas y los impuestos. Entre los impuestos más importantes, sin duda, está el impuesto a la renta, ¿no? En la cual pues se aplica la renta que proviene del capital, del trabajo o de la aplicación conjunta en este caso de ambos factores, sobre un tope determinado, al cual llamamos UIT, ¿no? La UIT. Con respecto al impuesto a la renta, algún breve resumen, digamos pues que hay varias categorías. Una de ellas, por ejemplo, es el que se le, se le aplica a los trabajadores independientes y dependientes, por ejemplo, o aquellos que de repente reciben una renta por un departamento o una casa que alquila, por ejemplo, ¿no? Hay, como le mencioné, varias categorías de renta. En este caso, lo más común o lo que se ve más es el tema de la renta llamada de quinta, de cuarta categoría. Eso aplica principalmente a los trabajadores dependientes e independientes, a la cual también se le conoce eso como impuesto directo, ¿no? Porque se le retiene obviamente una parte del sueldo. En el caso del trabajador independiente es a través de los recibos por honorarios. No vamos a entrar en detalles porque eso ya sería otro campo para estudiar, pero uno de los impuestos que recauda el gobierno central es el impuesto a la renta. Luego tenemos el impuesto general a las ventas, conocido como el IGB. Se aplica pues a todas las ventas de servicios, importaciones, contratos de construcción que se hacen obviamente al interior del país. En el Perú la tasa actual del IGB es del 18%. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado y compramos un producto, ya estamos obviamente ahí pagando un IGB. Lo mismo pasa pues con el impuesto selectivo al consumo. Se llama selectivo al consumo porque en este caso se aplica a determinados productos como la gasolina, el alcohol, el tabaco. ¿Qué nos dice el texto?
Se aplica al uso o consumo específico de productos que no son considerados de primera necesidad, justamente lo que acabo de mencionar, tabaco, perfumes, gasolina, alcohol, etcétera. Ahora, tanto el impuesto, en el caso del impuesto general a las ventas, sería un impuesto indirecto, porque no nos afecta, no nos retienen directamente, a diferencia del anterior ejemplo que mencioné, pero que es importante, obviamente, que para el país, porque obviamente, como mencioné al inicio, estos tributos, en este caso el impuesto, ayuda pues a generar ingresos al Estado peruano para poder realizar una serie de obras públicas, por ejemplo, ¿no? Que es parte obviamente de su presupuesto nacional. Luego están los derechos arancelarios, afecta pues la importación de bienes que deben ser pagados en las aduanas antes de ingresar los productos. Esto básicamente se da en el tema del comercio, ¿correcto? Cuando obviamente importamos productos, se paga obviamente un impuesto. Esto de los aranceles se dio principalmente para proteger la industria nacional, pero ahora también se utiliza de hecho para poder obviamente generar ingresos económicos en beneficio del Estado peruano. Vamos a ver ahora gobiernos locales, me refiero a las municipalidades, a los gobiernos regionales, provinciales. Ellos mayormente pues cobran tres tipos de impuestos, ¿no? Uno de ellos es el impuesto predial, se paga pues por la propiedad que uno posee, ya sea pues terrenos, casas, departamentos, automóviles, en fin. Tenemos lo que es el impuesto de la alcabala, se aplica pues a la transferencia de una propiedad de inmuebles, ya sea en zonas urbanas o no. Es decir, si yo quiero vender mi departamento, por ejemplo, pues yo debo hacer un pago de alcabala previamente antes de hacer la transferencia, por ejemplo. Tenemos lo que es el impuesto al patrimonio vehicular. Se aplica obviamente a la propiedad pues, de los vehículos, automóviles, camioneta, camiones, ómnibus, durante los 3 años después de su primera inscripción como propiedad. Eso también es importante aclarar. Existen obviamente otras contribuciones y también aportaciones, por ejemplo, las contribuciones al sistema del Seguro Social de Salud, más conocido como e-Salud. Son aportes que se hacen con la finalidad pues, de recibir prestaciones de prevención, rehabilitación, etcétera, que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social en salud. Justamente debido pues a que no somos, digamos, una sociedad que cumpla con sus obligaciones tributarias, tenemos pues en el caso de salud, por ejemplo, un déficit tremendo de atención, ya que sabemos pues que en el sistema de salud peruano nos falta muchas cosas por mejorar, como infraestructura, em, tecnología y también personal, etcétera. Luego tenemos pues lo que es el aporte al Sistema Nacional de Pensiones, más conocida como NP, cuya administración corresponde pues a la Oficina de Normalización Pensión Previsional y que constituye pues el aporte del trabajador a un fondo común de jubilación. En los actuales trabajadores, cuando llegan a jubilarse, ya obviamente no será a través de la ONP, sino de la AFP. En otro momento, en otra clase, vamos a especificar ambos, ambos sistemas de aporte, pero que obviamente es importante para el futuro de una nación. En realidad, vamos sobre todo el tema de, de tener una jubilación digna, que obviamente en nuestro país lamentablemente no se ha dado como corresponde. Bien, quiero leer esta parte que es muy importante, esta relación entre el ciudadano y los tributos, que voy a leer a continuación de acuerdo a lo que nos menciona el texto. Dice, desde el momento en el que todos en general usamos los servicios públicos, nadie debería dejar de tributar. Sin embargo, la realidad muestra que muchos no pagan sus tributos, uno porque no saben que tienen que hacerlo y otros de manera premeditada. Es importante entender que tributar es clave para atender las principales necesidades de las mayorías de nuestro país. No es un gasto inútil, sino un compromiso por aquellos que más necesitan. Disculpen, ya, a ver, disculpen, ya está. A ver, dice, continuamos. Cuando se dejan de pagar las contribuciones que corresponden, se afecta a la economía del país.
Las personas que acostumbran a evadir impuestos buscan su propio beneficio y lo logran indebidamente al usar el dinero que no pagan para su provecho personal. Muy bien, justamente uno de los problemas que tenemos en nuestro país es la poca capacidad o más bien la, la conciencia de poder pagar nuestros tributos. Y esta percepción o esta dejadez, por así decirlo, de gran parte de nuestra población se debe justamente a la percepción que tenemos de que los tributos que se están pagando no están contribuyendo en beneficio de la población, porque justamente estos tributos se deberían reflejar en más hospitales, de servicios educativos de calidad, construcciones, obras, y la gente no percibe eso. Lamentablemente, pues los pocos que se recauda, mayormente pues se van a situaciones o se invierte tal vez en aquello que la gente no puede relacionar como corresponde, pero también está lo que es la corrupción, que un sector de los tributos que lamentablemente se paga pues va a parar a manos ajenas y que no benefician pues a las grandes mayorías. Entonces, ahí también es por esa razón hay un rechazo por parte de la población. Pero también están aquellos que lo hacen obviamente de manera deliberada, ¿no? Que sabiendo que tienen que pagar impuestos, no lo hacen. Entonces hay que cambiar un poco esta cultura, ¿no? Lo que se conoce pues como la conciencia tributaria, que es importante para un país. Y bueno, como menciona el texto, pues se necesita obviamente de los impuestos, de los tributos, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en las municipalidades que también tienen unos mecanismos para poder cobrar, como es el caso de los arbitrios, de los impuestos prediales, lo deben utilizar pues para mejoramiento del ornato, ¿no? De repente es importante para este distrito tener serenazgo, personal limpieza y a veces pues los ciudadanos de aquel distrito no lo notan, entonces ya ahí también es un mal manejo o también puede haber malversación de fondos, también eso también hay que tener cuidado. Vamos a ver acá las diferencias entre evasión tributaria y elusión tributaria, ¿de acuerdo? Dice, evasión tributaria. Se considera evasión tributaria cualquier hecho que lleve a cometer u omitir la obligación de declarar totalmente los ingresos, patrimonio, ganancias o ventas con la finalidad de que no sea considerada como parte de la base sobre la que se calcula el impuesto. La evasión puede ser parcial o total. Es parcial cuando el contribuyente declara y paga puntualmente, pero en solo una parte de sus tributos. Es total cuando evita todo el pago de dichos tributos. En cambio, la elusión tributaria busca eludir o evitar el pago de impuestos utilizando medios que permite la ley o los vacíos que ésta tiene. La elusión no es estrictamente ilegal, puesto que no se está violando ninguna ley, sino que se hace de una interpretación amañada o caprichosa. Eso también vamos a ver más adelante algunos ejemplos en clase de manera presencial para poder darnos una clara diferencia entre evasión y elusión. Para finalizar en esta sesión, vamos a leer sobre la economía y la actividad informal. Leamos una primera parte, lo explicamos y así vamos a ir continuando hasta finalizar esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, dice, la economía informal es aquella compuesta por actividades que, si bien tienen fines ilícitos, se llevan a cabo con medios al margen de la formalidad. Un vendedor ambulante, por ejemplo, no cumple con pagar impuestos ni con las normas laborales. Nadie ejerce control sobre sus actividades y los productos o servicios que ofrece. De la misma forma, las fábricas informales ofrecen productos sin mayor garantía o calidad, pues no tienen supervisión ni autorización. Esto hace vulnerables a quienes participan de estas actividades, ya que no tienen distancia que ampare y vele por sus derechos como consumidores o trabajadores. Vamos a poner acá dos ejemplos. Primero como consumidor y luego como trabajador. Bueno, si yo voy a la calle y de repente como una carretilla, que normalmente siempre la gente acude a comer, pues nadie me garantiza que esa comida obviamente sea en primer lugar higiénica y de calidad. Y tampoco tengo cómo reclamar después porque no existe obviamente una relación directa ni hay una entidad pues que la regula. A diferencia de repente en un restaurante o si almuerzo o ceno en un mall,
por ejemplo, donde obviamente emites mediante boleta o factura, pues sí hay una forma de reclamar. Y eso vemos claramente en las calles, ¿no? Donde la gente, pues, al ser un costo mucho menor, acude a esos lugares a almorzar, a cenar y en muchos casos a veces se ven perjudicados su salud. En el caso del trabajador igual, uno va a laborar, no cuenta con los derechos necesarios, no está en planilla, no recibe algún tipo de bonificación, incluso puede ser despedido si al dueño se le da la gana, en fin. Entonces no hay, digamos, una manera de que ese trabajador pueda ir a reclamar, ¿no? De repente al Ministerio de Trabajo u otra entidad para prevalecer sus derechos, ¿no? Porque lamentablemente en el lugar donde está laborando es informal. ¿Y por qué la gente mayormente acude a esos lugares? Porque tal vez esa empresa no te pide algún tipo de constancia, capacitaciones, experiencia, en fin. Los más perjudicados son los jóvenes que por tener algo de experiencia laboral, pues se ven afectados frente a este tipo de actividades o de trabajos informales que claramente lo ocasionan un daño donde trabajan grandes cantidades de horas, corre peligro en muchos casos su vida e incluso el bajo salario, que también es algo notorio en este tipo de empresas. Continuamos con la lectura. La informalidad es un fenómeno que aqueja la economía a nivel mundial. En el Perú, el 61% de trabajadores o de los trabajadores son informales. De cada 10, 4 no tienen seguro de salud y 7 no tienen cobertura de pensiones. O sea, en un futuro, cuando ya no tengan las posibilidades de trabajar, pues no van a poder recibir pensión alguna. Y eso sería pues una carga para el Estado, ¿sí o no? Muy bien. Dice, estos empleos se ejercen en condiciones precarias, sin protecciones ni derechos, y con bajos salarios y sin ningún tipo de estabilidad. Las empresas informales se concentran principalmente en los sectores agropecuario, un 33,8%, y en el comercio, un 23,9%. Los economistas de la Organización Internacional del Trabajo sostienen que la informalidad es el resultado del excedente de mano de obra cuando una economía no es capaz de generar el número suficiente de puestos de trabajo. Vamos a poner acá dos ejemplos. Uno de ellos podemos decir, a ver, vamos a poner un escenario. Hoy en día sabemos que el mercado laboral tiene ciertos requerimientos para poder aceptar un personal calificado. Pero ¿qué sucede cuando este personal que llega al mercado no cumple con los requerimientos establecidos? Ya sea porque no ha habido una formación adecuada en su nivel educativo o simplemente porque no requiere o no se ajusta al perfil que necesitan. Estamos, por ejemplo, en todo lo que es la informática, la inteligencia artificial. ¿Y qué pasa si no tenemos un personal que esté adecuada a esos nuevos cambios en la nueva forma de trabajo? Por eso que en el Perú, por ejemplo, salen muchos profesionales de diferentes universidades, pero no todos se insertan al mercado laboral por uno de estos factores. Y eso, digamos, ¿qué provoca una mayor desempleabilidad? Y como tienen que obviamente trabajar, y entonces recurren al mercado informal. Entonces, ellos se vuelven subempleados, hacen su propio trabajo, empleo, ¿no? Se conoce eso como emprendimiento de subsistencia, ¿no? Y eso es algo que se ve bastante, repito, en nuestro país. Muchos jóvenes pues se ven frustrados al no poder tener un trabajo estable, adecuado, a pesar de repente de haber terminado su carrera. Entonces, al tener un mercado muy saturado y no haber nuevas carreras que estén o que sean compatibles con el mercado laboral nacional e internacional o lo que se busca o las exigencias del siglo XXI, lamentablemente no les cuesta bastante tener un empleo. Algunos se reinventan, optan por otras carreras o realizan sus propias actividades mm, o de acuerdo a sus posibilidades. Ejemplo, hace poco ha salido, bueno, ya hace un buen tiempo ha salido un informe sobre algunas características del sistema universitario y una de las carreras, por ejemplo, que menos empleabilidad ha tenido es la de ciencias sociales. Entonces, muchos de ellos
que han terminado su carrera, ¿a qué se dedicaron? Bueno, a producción de libros, asesoría, conferencias, han buscado una empleabilidad de acuerdo a su perfil. Pero vuelvo a repetir, no todos obviamente tienen esa adaptación y cuando quieren obviamente ejercer su carrera, les es muy dificultoso realizar esa actividad. Entonces, hay, hay cosas que tenemos que ir mejorando. Primero, la formalidad y la calidad educativa también es importante, ¿no? Que los profesionales que estén surgiendo estén a la altura o en la concordancia con el mercado laboral nacional e internacional, ¿no? Si el mercado internacional pues, requiere tecnológicos, informáticos, especialistas, pues las carreras, las universidades tienen que ofrecer, tienen que formar a estos futuros profesionales para dichas condiciones o perfiles laborales que se están dando. Entonces, eso también es muy importante siempre tomar en cuenta. En fin, hay muchas cosas que se pueden ir solucionando, pero creo que la formalidad se tiene que ir dando al menos de manera paulatina y darle pues oportunidades a jóvenes que son sin duda un importante capital humano para toda sociedad. Bien, hasta aquí obviamente el tema de hoy con respecto pues al sistema tributario.